El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa y compartirlo con ustedes que nos están viendo y escuchando es el mayor desafío, construir la paz. Y para ello tenemos como invitado al padre Diego Martínez, que es primera vez que lo tenemos aquí en la radio y esperamos que no sea la última vez. Así es que bienvenido, Diego, a este espacio. Gracias. Diego, ¿qué tan grande es el desafío en estos momentos, en el mundo en que estamos viviendo, en nuestro país y en diferentes países, en el mundo entero, hablar del tema de la paz? Bueno, a mí me parece que es un tema fundamental, que pues está muy desgastada la palabra y el concepto, pero yo creo que hay que tener presente que solo en la paz podemos ser sanamente seres humanos. Y también hay que tomar conciencia de que no se trata, por decir así, o bueno, yo quiero señalar que muchas veces cuando expresamos nuestro deseo y nuestra necesidad y nuestro anhelo de paz, sin darnos cuenta estamos anhelando situaciones en las que supuestamente hemos vivido en paz. Y si pensamos en la sociedad de la que formamos parte, tanto a nivel del país o de la ciudad como del mundo, pues siempre el ser humano hemos vivido en un tipo de paz que está cimentado sobre situaciones que hacen daño porque, digamos, el precio de esa paz implica que muchos seres humanos vivan excluidos de la sociedad. Entonces estamos anhelando una paz que tal vez hemos vivido en otros momentos, pero que otros seres humanos tenían que pagar el costo de esa paz. Hecha esa distinción o esa aclaración, pues yo creo que el trabajar por la paz es un imperativo fundamental en esta época, pues en todas las épocas de la humanidad, pero pienso yo que de manera más especial en esta época en que estamos viviendo un proceso muy prolongado de desmoronamiento del ropaje cultural, de la protección cultural que habíamos ido construyendo como humanidad, y vivimos como entre fragmentos, entre partes de ese mundo que se había construido, que ahora se ha derrumbado, y al mismo tiempo vivimos en un ambiente en el que nuevas formas y nuevas construcciones culturales están surgiendo con muchísima fuerza. Y en ese sentido pienso que es un momento oportuno para trabajar por construir. Bueno, si no nos queda otra que construir un nuevo mundo de sentido, de significado, una nueva cultura, pues podemos aprovechar para que sea una cultura de paz, ¿no? Diego, pero ¿cómo hacer ese trabajo que tú lo has citado y estoy de acuerdo que es muy difícil construir esa paz? ¿Cómo empezar ese trabajo hacia esa paz que no se quede en el trabajo personal, que también es importante, sino que tenga incidencia en la sociedad? Bueno, pues eso es un reto muy grande porque tiene que supone un camino personal
y al mismo tiempo un camino y una tarea colectiva que implica, pues tanto a niveles personales como a niveles comunitarios, un verdadero proceso de crecimiento en la propia identidad, en la capacidad de autonomía personal y comunitaria, en la capacidad de libertad y la capacidad de compromiso, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y esto implica una tarea de ir educándonos, de ir haciéndonos cargo de nosotros como individuos y como comunidad, como miembros, como parte de la comunidad. Implica también el asumir nuestra responsabilidad como miembros de una comunidad. Creo que es una tarea muy compleja, que no podemos decir, pues la solución está en reflexionar, está en aprender. Implica muchas tareas que la situación que estamos viviendo en el momento presente hace más difícil. Porque, como decía, pues estamos en un ambiente sociocultural fragmentario, pero al mismo tiempo es una oportunidad, porque pues entre esos fragmentos podemos creativamente retomar y reconstruir pues un camino hacia una construcción sociocultural más flexible, más creativa, más comprometedora, más que permita más el vivir más a fondo, individual y colectivamente, ¿no? Entonces podemos afirmar categóricamente que sí hay esperanza de conseguir esa paz. Yo creo que la esperanza siempre está como una posibilidad. El reto es que vayamos asumiendo esas posibilidades a nivel personal y a nivel colectivo. Creo que la oportunidad, la esperanza está presente. A nivel de organismos internacionales, en la reunión de presidentes y que intervino el presidente de México, se planteaba la necesidad de que la ONU cambiara estructuras y cambiara los miembros del Consejo Permanente para de verdad tomar acciones en beneficio de esa construcción de la paz mundial entre los pueblos. ¿Crees que por ahí se puede permear esa esperanza de la que hablamos? Pues a mí me parece una posibilidad. Sí creo que no solo es un problema de estructura, sino de compromiso de cada país para de verdad asumir lo que esto implica y lo que esto significa, ¿no? Es porque se puede cambiar la estructura, pero si como países miembros no se acata completamente todo lo que tiene que ver con los acuerdos, ya vemos lo que se ha batallado en el problema del clima, el efecto que la acción humana está teniendo en el clima. Vemos el enormísimo problema de los flujos financieros inmensos que ningún país ha podido, ningún gobierno de ningún país ha podido controlar. Entonces se cambian la estructura, el modo de funcionar, pero si no cambian estos otros aspectos, de nada va a servir, ¿no? Sí, ahí sería
el compromiso versus intereses económicos y políticos. Y el manejo de esos intereses pues implica también muchas dificultades individuales y colectivas y grupales, ¿no? Porque pues implica, por un lado, el hacernos cargo de nuestro papel dentro de la evolución de este planeta y de este universo y de esta humanidad, y también implica aceptar los límites, implica aceptar vivir una vida más ajustada, un estilo de vida individual y colectiva más ajustada a las posibilidades de este planeta y de este universo. Vamos a una pausa y continuamos. Bueno, continuamos aquí con el padre Diego Martínez, que nos está hablando de la difícil tarea, el gran desafío que como humanidad tenemos, que es la construcción de la paz. Diego, hace tiempo diste una conferencia que se me hizo muy interesante por tus planteamientos tan profundos y también llenos de esperanza para todos. Se llamó Paz, la nueva inocencia. Diego, ¿nos quieres hablar de este tema? ¿Por qué escogiste la paz, la nueva inocencia? Bueno, pensar en un título así podría ser una ingenuidad, pero pienso que, o bueno, una ilusión o un sueño o una utopía, pero yo pienso que hay que tratar de tocar en profundidad lo que significa este tema y el problema de vivir sin la paz, ¿no? De no poder vivir en paz. Y al hablar de la nueva inocencia, quiero hacer referencia a dos aspectos. Uno es que estamos hablando de la posibilidad de recuperar la incapacidad de hacer daño, pero no en un sentido como infantil o negativo, ¿no? Sino en el sentido que implica el poder ser como... Pues hay una formulación muy antigua de San Ignacio de Loyola que dice saber ser señor de uno mismo, expresada no en un sentido de moralizante ni en un sentido de imposición o de autorrepresión, no, sino saber estar en uno mismo y desde uno mismo saber estar en el entorno que nos rodea, en el universo del que formamos parte. Es como el recuperar la capacidad de respetar digamos como la legalidad de la realidad, de nuestra realidad, de la realidad del universo. ¿Qué es esta legalidad? Pues con un ejemplo muy prosaico, ¿no? Un automóvil o un motor de un aparato eléctrico o mecánico, de gasolina o de combustible fósil, pues tiene una legalidad, la legalidad de las piezas con las que está construido el motor, el aparato, de la forma como está planteado su funcionamiento, los procesos, los dinamismos, y requieren estar ajustados, requieren
lubricación, requieren combustible, requieren un sistema eléctrico, requieren un sistema de enfriamiento, y todo eso tiene como una legalidad, ¿no? Que hay que respetar. Si no respetamos, puede ser que funcione el aparato o el motor, pero se va a destruir, se va a dañar, ¿no? Nosotros podemos funcionar sin respetar la legalidad de nuestro ser y la legalidad del universo y de la vida en comunidad, en humanidad, ¿no? Y sí podemos vivir sin respetar eso, pero el costo es enorme. La calidad humana a la que podemos tener acceso es muy limitada, y ponemos indicadores de calidad que no corresponden a la legalidad del ser humano ni del universo, ¿no? Por eso estamos generando el daño del clima, por eso vivimos en sociedades tan desiguales, tan excluyentes, en las que ni siquiera las necesidades más elementales se pueden cubrir, y podemos seguir viviendo en esos ambientes, pero ¿a qué costo? En términos de calidad humana. Y todo esto tiene que ver, a mi modo de ver, con el tema de la paz, ¿no? La paz es algo que abarca todo, no es nada más una paz en las relaciones sociales o un disminuir o eliminar la corrupción, la violencia, sino tiene que ver con algo mucho más profundo, ¿no? En ese sentido me refiero a recuperar esa inocencia, esa incapacidad de pasar por encima de esa legalidad que está en lo profundo de la realidad humana, individual, colectiva, de la realidad del universo. O sea, que como seres humanos estamos capacitados para vivir la paz, para buscarla y construirla. Ajá. Y esta nueva inocencia sería exactamente creer en eso, en que somos agentes de construcción de la paz. Ajá. Y significaría poder tocar nuestra realidad. Y eso nos cuesta mucho trabajo como personas, ¿no? Y también como sociedades. Es tocar mi propia persona, escucharme, acogerme, hacerme cargo de mí y de mi relación con los demás, de mi relación y mi forma de ubicarme en este planeta y en este universo, ¿no? El tema de la Semana Ignaciana del 2014 es el mayor desafío, construir la paz. Dijo, ¿cuál es la importancia de este tema en el momento actual que estamos viviendo? Bueno, a mí me parece que es un tema fundamental que está también muy trillado. Se habla mucho de la paz, de la necesidad de la paz, pero pues vivimos situaciones tan contradictorias como el hecho de que la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que tiene la autoridad reconocida por los países miembros, la autoridad de establecer resoluciones relacionadas con el tema de la paz. Los miembros permanentes de este organismo son los países principales productores y vendedores de armas.
pues así está el tema de la paz, ¿no? Y es importante, bueno, pues porque sabemos que solo en la paz podemos ser, ir realizando nuestra tarea de hacernos seres humanos, de vivir nuestra condición humana sanamente. Y a través de la paz, construirnos como mejores personas para nosotros y para el mundo. Tu tema tiene por título La paz, la nueva inocencia. ¿Por qué escoges este tema, Diego? Bueno, yo pienso que la paz tiene que ver con, lo voy a decir así, la incapacidad de dañar. Y nos hemos hecho muy capaces de dañar, de destruir la paz. Entonces por eso digo, hay que recuperar esa inocencia. No inocencia como de ingenuidad, de infantilismo, sino lo que quiere decir la palabra, incapaz de hacer daño, porque he aprendido a vivir, ¿no? Un poco esa es la idea. ¿Y cuáles serían los puntos claves básicos en tu exposición? De una manera muy general. Bueno, lo que pienso ahora es desarrollar un poco esta idea y para subrayar que solo que las paces que construimos son siempre provisionales, son parciales, son fragmentarias, como muy frágiles, y estamos pues desde el punto de vista de la propuesta cristiana para vivir nuestra vida como seres humanos, algo fundamental es que tiene su raíz en la propuesta judía, es lo que queda abarcado en el concepto de shalom, que no es nada más ausencia de conflictos, sino es algo mucho más abarcador, ¿no? Tiene que ver con el sentido de armonía en uno, armonía con los demás, armonía en el universo. Tiene que ver con el sentido de algo completo, algo lleno, como meta a la que podemos aspirar, y que teniendo esa meta, podemos tener como una brújula o una dirección que puede ayudarnos pues por un lado a educar nuestra mirada, a educar nuestros comportamientos, a educar nuestro caminar y poder crecer en capacidad de ir en un proceso de integración que nos lleve a a ir alcanzando ese estado de estar de completud, de algo completo, algo lleno, ¿no? Que tiene un sentido, que no es nada más no es como una meta que es simplemente reducida a un deber ser, sino es algo mucho más profundo que, desde mi punto de vista, tiene que ver con la estructura o la esencia más honda de los seres humanos y del universo. Pues muchísimas gracias, Diego, por haber estado con nosotros. ¿Algún mensaje muy breve que quisieras dar acerca de la paz?
en una frase pequeña. Pues que podamos animarnos a vivir esta aventura de recuperar esa incapacidad de hacer daño. Ok, muchísimas gracias, Diego, por haber estado con nosotros, y gracias a todos ustedes que nos dieron la oportunidad de construir la vida juntos. Gracias.